Muy buenas amigos. Bueno, ya os he explicado alguna vez cómo funciona The Bank. Podéis utilizarlo como portfolio. Sirve para desconectar contratos de nuestra wallet. Pero también The Bank, bueno, pues tiene varios proyectos de la gente que hay detrás de The Bank. Y uno de ellos es Rabbit. He estado investigando un poquito, he estado probando ahí un poco. Estoy aquí en un navegador un poco raro también, pero ahora os explico por qué. Bueno, Rabbit es una alternativa a MetaMask. Según ellos, es la mejor extensión para DeFi. Por lo visto, bueno, pues tiene más temas de seguridad que nos pueden proteger a la hora de firmar smart contract y todo eso. Quería probarlo y hay un pequeño problema, entre comillas, y es, no se puede, no es compatible tener MetaMask y Rabbit a la vez. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo lo he probado en el navegador que tengo de Brave, por ejemplo, y no me ha dejado. De hecho, cuando quieres conectarte con algunas DeFi, con algunos exchange y demás, pues si intentas hacerlo desde Rabi, al final no te deja. Por eso, lo que vamos a hacer es que vamos a instalarlo desde cero para que veáis cómo funciona y así, bueno, pues os explico los pasos que hay que ir dando, ¿de acuerdo? Vamos allá. Lo primero sería venirnos a Devan. Os dejaré de todas formas el enlace y pinchar en descargar Rabbit. Esto nos va a llevar a su página web, nos va a preguntar qué navegador tenemos. Como veis, para Firefox todavía no está, para Edge tampoco, lo tenemos para Chrome, para Brave y para cualquier otro navegador que utilice el motor Chromium, que es el en el que está basado tanto Chrome como Brave, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a poner Chrome, por ejemplo. Nos va a decir que nos conectemos. Le digo que sí. Bueno, que aceptemos porque no tenemos ninguna cuenta de Gmail abierta. Entonces nos va a salir esto. Y le vamos a decir que lo añada a Chrome. Vamos a añadirlo. Ya hay unos 30.000 usuarios. No hay muchos todavía. Hay algunos que habría que ver reseñas también para ver qué ha pasado porque a algunos parece que no les gusta tanto. Y bueno, supongo que será también por el tema de conectarse a diferentes redes y todo eso. Vamos a darle a añadir, le damos que sí, que quiero añadir la extensión. Y bueno, como veis ya está instalada. Entonces a mí me va a salir arriba, como suele salir siempre. Mira, voy a ocultar esto para que veáis cómo sería. Veis que la tengo aquí arriba. Y entonces lo que tendría que hacer es abrirlo. Le decimos empezar y lo primero que nos va a pedir es una contraseña. ¿Vale? Bueno, pues ponéis la contraseña que queráis. Yo voy a pausar. Le vamos a dar a siguiente. Y aquí, mucho cuidado porque nos va a preguntar lo primero. ¿Con qué redes nos queremos conectar? Esto ya es un pedazo de avance con respecto a MetaMask. ¿Por qué? Porque ya yo directamente desde aquí puedo elegir todas las redes con las que me quiero conectar. Como veis tenemos BSC, están por orden alfabético, ¿de acuerdo? Podemos unirnos a Ethereum. Vamos a poner también, vamos a ver, Polygon, por supuesto, y una más, vamos a elegir Phantom. Y como veis, las tenemos aquí. Podemos arrastrarlas o darle al menos para quitarlas y poner otras. Aquí podemos elegir la que queramos. Como veis, súper sencillo a la hora de agregar redes. Nada que ver con MetaMask. Un punto a favor de Rabi. Seguimos. Ahora nos va a preguntar si queremos conectarnos con alguna wallet fría. Fijaos, todas las wallets que nos con las que nos podemos conectar. De hecho, mira, nos podemos conectar con MetaMask Mobile, con Token Pocket, con Trezor, con Trust Wallet.
Fijaos todo lo que podemos conectar. ¿De acuerdo? Yo aquí esto, bueno, pues lo voy a saltar y le voy a decir que quiero crear una nueva wallet. Si le doy a crear nueva wallet, ¿qué va a hacer? Me va a enseñar una frase semilla y voy a tener que guardarla, apuntarla bien donde sea y luego me va a pedir que la repita. ¿De acuerdo? Si ya tengo una frase semilla, puedo importarla. Supongo, no lo he probado, pero supongo que podemos importar frases semilla de otras wallets. Es decir, podemos importar una frase semilla de, por ejemplo, MetaMask, de direcciones que ya hayamos creado en MetaMask. Yo aquí le voy a dar a crear nueva dirección, pero voy a pausar el vídeo para que no veáis la frase semilla, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy para allá. Bueno, una vez que ya lo habéis hecho, ¿de acuerdo? Que habéis guardado la frase semilla, ellos han preguntado que la volváis a escribir. Bueno, realmente es haciendo clic en las palabras, os va a aparecer esto. Importación completa, ¿de acuerdo? Correcta. Podemos cambiarle el nombre aquí, pues vamos a ponerle Cryptonimus, ¿de acuerdo? Y le damos a OK. Y ya tenemos una dirección que ya sabéis que es compatible con Ethereum, BSC, igual que si estuviésemos en MetaMask. Vamos a darle OK. Y bueno, pues como veis aquí ya puedo enviar, puedo firmar textos, podemos tener contactos, podemos configurar. Aquí nos sale el precio de Ethereum. No sé si se puede añadir algo más. En principio solo sale el de Ethereum y el gasto que hay ahora mismo en Gateway. Veis que aquí me aparece como no conectado. Y si tenemos alguna aplicación ya con la que nos hemos conectado, nos va a aparecer aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a enviarme algo a través de la red de Polygon, creo. Voy a hacerlo con Polygon y vamos a hacer alguna prueba con la wallet. Pauso un momento y seguimos. Bueno, lo primero que he hecho es mandarme 10 Matic. Ha ido bastante rápido. Como veis aquí no me aparece todavía nada. Pero si pincho tanto en este símbolo como en token, veréis que me aparece ya el saldo 10 Matic y aquí, como veis, me aparece en la red en la que estoy, en Polygon, a través de la que me he enviado. Voy a hacer otro envío para tener algo más de capital y seguimos. Bueno, también me he hecho un envío de USDC. Vamos a ver si nos aparece aquí. Espero que sí. Todavía no. Tokens. A ver el tiempo que tarda en mostrarlo. A ver, vamos a poner USDC. Vale, no me lo encuentra aquí. De acuerdo. Aquí, como veis, el balance en Matic está correcto. Tema de transacciones. Vale, aquí está ya. Como veis, he recibido 100 USDC, aunque todavía no aparecen ahora. Vale, y bueno, ha tardado un poquito, pero ya se ha actualizado. Y también se ha actualizado el saldo. Bueno, pues como veis, funciona un poco como The Bank, donde tienes un apartado y te aparece el total. Aquí, por ejemplo, pues tenemos el total, en este caso, de una sola wallet, perdón, de una sola blockchain, pero si tuviésemos, por ejemplo, también saldo en Binance, en BSC, por ejemplo, pues también nos aparecería aquí. Bueno, pues está bastante chulo, la verdad. Como veis, luego podemos tener, bueno, pues las pool que en los protocolos en los que estamos y demás. Ahora mismo no estoy metido en nada, pero bueno, vamos a hacer una prueba. Entonces, me voy a ir a un protocolo que, bueno, me gusta un poco y vamos a, que es rápido también de hacer y así no perdemos mucho tiempo, que sería Orion, ¿de acuerdo? Voy a copiar el enlace, lo voy a pegar aquí y adelantamos. Fijaos lo que ocurre cuando tenemos la aplicación abierta.
Vamos a cargar la web. Bueno, esto nos va a preguntar que traduzcamos. Y aquí viene una cosa. Me voy a conectar por Polygon porque es con la que tengo. Y le voy a pinchar en conectar con MetaMask. Vamos a ver qué ocurre. A ver si me lo detecta. Antes me lo ha detectado, pero bueno, aquí parece que no me lo detecta. Bueno, avisaros que he tenido que cambiar hasta de navegador. He buscado otro navegador que esté basado en Chromium y que, bueno, pues permita conectarse. Porque ya os adelanto que Vivaldi con el tema de las extensiones no se lleva muy bien, ¿de acuerdo? No detecta el connect de MetaMask y no se puede. Bueno, he instalado de nuevo aquí la wallet, como podéis ver, está igual, con el saldo, con las dos transacciones que he hecho, los Matic y los USDC. Y bueno, pues vamos a probarlo con una de las plataformas de Polygon, ¿de acuerdo? Entonces, me he venido a Orion Money, pincho aquí para conectarme con Polygon, le digo que me quiero conectar con MetaMask, que como veis no lo tengo instalado, pero fijaos lo que pasa. Bueno, pues me detecta a Rabbit y yo aquí lo que tendría que elegir la red con la que me quiero conectar. Le digo que con Polygon y me conecto. Esto lo vamos a ocultar. Bueno, aquí me hace un aviso la primera vez que te conectas. Le digo que lo entiendo. Y ya tengo aquí la aplicación. Y como podéis ver, bueno, pues aquí está mi wallet. Y yo podría ahora mismo, pues, por ejemplo, poner algo de USDC aquí con un 15%. Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a depositar. Vamos a decirle que quiero depositar USDC. Le voy a poner el 50%. Le digo que lo entiendo. Aprobamos. Y bueno, pues aquí tenemos token approval, USDC, la cantidad, mira lo que me pone aquí. Esto no sé muy bien. Bueno, supongo que, vale, lo que estoy aprobando es que pueda utilizar todos estos millones, ¿vale? Yo esto lo puedo editar y decirle que no utilice más de, vamos a poner 200, confirmar. ¿Vale? Fijaos que esto también se puede hacer en MetaMask, pero aquí lo tenemos directamente. Ya nos está diciendo, le estamos dando permiso para que utilice todo el USDC que sea o todo el que quiera. De hecho, vamos a editarlo y le voy a poner 75 para que no pueda utilizar más de los 100 que tengo. Yo realmente voy a depositar 50, pero bueno, vamos a poner una pequeña cantidad más. Eso lo vamos a poder editar, como veis, en cualquier momento. Así que, por ahora, sin problema. Esto no vamos a cambiar nada. Nos va a cobrar 0.00004. Fijaos que aquí nos da una opción más. Tenemos estándar, rápida, instantánea y podemos también customizarla. Es decir, podemos poner la que nosotros queramos. Vamos a poner instantánea, firmamos. A ver si no tarda mucho. Bueno, pues aquí tenéis, ya está la transacción. Aquí nos dice que está aprobando. Vamos a esperar un poquito que la plataforma también nos informe. Aquí si pinchamos vamos a ir al navegador, ¿vale? Y vamos a ver en el explorador de Polygon que ya está la transacción hecha. Nos ha costado 1 céntimo. Otra de las cosas buenas de Polygon. Que estamos acostumbrados a Binance, que está muy bien, pero claro, si te vienes a Polygon y puedes hacer esto, pues imagínate todo lo que nos estamos ahorrando en transacciones. Aquí nos dice que está aprobando. Aún vamos a esperar un poquito más. O no sé si, bueno, voy a pinchar aquí. Bueno, esto es la transacción, así que esto da igual. No sé si actualizar la página y ya está. Vamos a actualizar.
sigue aprobando. Vamos a esperar un poco entonces. Bueno, ya sabéis, como siempre, hay que aprobar y luego se hace el depósito. Siempre se me pasa que son dos pasos. Acabamos de aprobar la operación y ahora vamos a depositar. Vámonos a USDC, vamos a decirlo otra vez el 50%. Lo entiendo. Y ahora sí vamos a depositar. Vale. Nos dice que tengamos cuidado porque es un protocolo que ellos no conocen. Los de Bank pues dicen que no conocen. Nos dice que van a sacar 50. Ahora nos va a costar 61 GWay. Veis que todo está en la misma pantalla. Muy rápido. No hay riesgos encontrados. Es decir, en principio no estaría mal entrar en esta plataforma. Vamos a firmar. Y ahora sí veis ya, después de aprobar, nos está diciendo esto. ¿Vale? Ya está la transacción. Vamos a verla aquí. A ver si se muestra. Esta es la aprobación. Claro, aquí no habíamos pasado los tokens. Aquí estábamos solo aprobando el contrato, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Bueno, aquí ya sí nos dice que hemos depositado 50, como podéis ver aquí. Y bueno, aquí ya también se ve reflejado. Ahora sí, hemos depositado en este contrato 50 dólares. Bueno, 50 dólares en USDC. Si nos venimos aquí, nos debería aparecer aquí en el balance. Ahora sí voy a actualizar, a ver. Bien, y ya lo tenemos aquí. Así que ya vamos a empezar a generar beneficios con el 15%. Aquí estamos prestando, ¿de acuerdo? Tenemos un apartado de staking donde podemos aportar también con este par. Y bueno, pues aquí tenemos el dashboard, aquí tenemos el portfolio y aquí luego nos irá apareciendo lo que vayamos generando. Bueno, pues como veis con este navegador y con Ravi podemos hacer lo mismo que con MetaMask. Ya me ha descontado los 50, así que todo correcto. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a irnos a una de nuestras páginas favoritas. Vamos a irnos a HammonSwap. Vamos a buscarla. Aquí está. Vamos a conectar con MetaMask y veis lo que ocurre. Aquí elegimos la red, Polygon, nos conectamos y ya estaríamos aquí dentro. Vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a irnos a los bonus. Por ejemplo, USDC ahora mismo no hay nada. Tenemos USDT y Link V2, pero Link va a ser más complicado hacerlo. Vamos a hacer esto. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a irme aquí, Exchange, voy a cambiar estos USDC, voy a cambiar 10 a USDT. Uf, hay aquí un impacto en el precio muy alto. No tenemos liquidez en este par, así que no es interesante. Podemos hacer otra cosa. Vamos a irnos a Jamón. Vamos a pasar 20. Y a ver si luego ponemos aquí USDT. También hay impacto en el precio, potente. Por eso se está creando ese par. El problema, ¿vale? Sería entonces... estoy buscando la forma más rápida. Matic, por ejemplo, USDT.
aquí también tenemos un impacto. Nos tendríamos que ir a otro exchange ahora mismo, ¿vale? Para que no nos ocurra esto. Así que lo que voy a hacer, me voy a ir a KickSwap. Mira, aquí por ejemplo nos detecta directamente la red, no tenemos que hacer nada, conectamos. Vamos a pasar USDC 10 a USDT. Aquí seguramente no tengamos problema, como veis. Aquí sí hay liquidez, así que vamos a hacerlo bien. Veis que allí, ahora mismo en Jamón Swap me daban solo 7 dólares. Hay que tener cuidado con eso. Aquí igual, esto lo vamos a editar y le voy a decir que no me vaya a mover más de 100. Confirmamos. Vamos a hacerlo instantáneo. A ver qué tal. Vale, ya estamos aprobando. La transacción se ha completado. Y como siempre tenemos que esperar un poquito a que KickSwap haga lo propio. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer el swap. Confirmamos. Fijaos ahora, instantáneo lo que ha subido. ¿Vale? De todas formas sigue siendo un céntimo así. Vamos a cerrar esto. Y esperamos que se confirme. Ya está la transacción. Pero como sabéis siempre tarda un poquito más. Vamos a esperar. Bueno, pues ya está. Ya tenemos, de acuerdo, aquí los 9,98. Y ahora sí me voy a ir a Jamón. Y voy a cambiar USDC por jamón. ¿De acuerdo? No importéis el otro jamón porque el otro jamón es el V1 y podéis meter la pata. Aquí le vamos a poner 10. ¿Vale? Veis que el precio, el impacto en el precio está muy bien. No tiene nada que ver con lo otro. Igual, activamos aquí. Igual, activamos aquí. Ahora mismo vamos a poner 100. Vamos a firmar 88 y esperamos que se confirme la transacción ya. Como veis aquí está enviada. Bueno, estoy pausando para que no tengamos que esperar tanto. De todas formas ha sido bastante rápido esta vez. Y ahora vamos a hacer el intercambio. Bueno, pues ahí tenemos los jamones y vamos a confirmar. Vale, aquí había un problema con el gas. Volvemos a confirmar. Ahora sí nos sale esto. Y vamos a firmar. La verdad es que me está gustando un montón esta wallet. Vamos a añadirlo. Lo que no sé si me lo va a añadir a MetaMask o no. Aquí no sé si me lo va a añadir. Vamos a cerrar aquí. Vamos a esperar. Aquí ya me dice que ya lo tenemos, pero no aparece. Ya tenemos aquí el balance. ¿De acuerdo? Bueno, he recibido 971. Me decía que mínimo iba a recibir 67, 967. Al final no ha sido tanto. No me ha quitado tanto. La verdad es que está muy bien. Vamos a ver. Esto, como veis, me ha bajado 10 dólares. Pero supongo que es porque aquí no están los jamón. Entonces aquí tendría que buscar el token. ¿De acuerdo? Creo que lo tengo localizado por aquí. Un segundito. Voy a añadirlo. A ver si me lo... Ahí está. Fijaos que ya me aparece. Lo añado.
y ya veis que en mi wallet estoy viendo lo que tengo. Voy a cerrar aquí, me vengo aquí a tokens y ya tengo aquí los jamón. Muy bien, bueno, pues no sé para qué sirve el más este, porque me lo está duplicando, así que bueno, ya sé por qué sale, pero desaparece. Ahora tengo que buscar el USDT, pero vamos, va a dar igual. No sé si así no va a aparecer, seguro. Bueno, da igual. Como ya lo tenemos, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a montar la liquidez. ¿Para qué? Para luego venirnos aquí al bono y añadirlo aquí. Vamos a darle aquí. Veis que ya nos trae aquí directamente. Vamos a darle, a ver, el máximo de aquí serían 9, serían 10, solo tenemos 9,98, pero además vamos a dejar algunos aquí para que cuente esta wallet también como holder. Así que vamos a poner 950, por ejemplo, 9,8 y tenemos 9,9. Perfecto. Vamos a activar jamón. Vamos a editar esto. Vamos a poner 1.000.000, 10 millones. Vamos a confirmar. Aquí lo que le estamos diciendo es que más de 10 millones de jamones, algún contrato, por mucho que quiera, no pueda sacarnos, ¿de acuerdo? Podríamos ajustarlo mucho más. Siempre nos sale dos notificaciones, una de que se ha enviado y otra que se ha completado. Aquí ya nos dice que se ha aprobado. Ahora esto, eso es. Ahora tenemos que aprobar también USDT. Esto lo vamos a hacer igual, que no, más de 100, no, más de 100 dólares. Confirmamos y firmamos. Bueno, esta vez no ha tardado mucho antes, ahora tampoco. Esto ahora debería de borrarse y activarse el supply. Perfecto. Vamos a darle, vamos a confirmar este LP. Vamos allá. Vamos a cerrar. Y en principio ya está creado. Ahora debería aparecernos aquí. Eso es. Aquí lo tenemos. 949,999 jamones y estos USDT. Bueno, pues ya lo último que nos falta es venirnos a bonos, venirnos aquí, activar, habilitar. Igual, aquí le vamos a poner más. ¿Vale? Tened en cuenta que esos son LPs. Vamos a firmar. Este parece que tarda un poquito más. Ya sabéis que yo en Jamon Swap suelo editar siempre las transacciones porque hay veces que no sale bien. Aquí sí que nos está poniendo más o menos que cuál es la que es instantánea, así que lo que hace es que directamente ya la wallet lo calcula. De todas formas, está un poquito lenta hoy la blockchain.
Esta sí va a tardar un poquito más. No sé si aquí podemos ver. Mirad, aquí tenemos todas las transacciones. Esta es la última, hace un minuto ya. Podemos ver si se está... Bueno, aquí en principio ya nos aparece como tramitada. Así que esto también debería activarse ya para que podamos aportar nosotros la liquidez. Bueno, pues ya está. Y ahora vamos a contribuir. Como veis aquí, le decimos el máximo. Aquí nos dice disponible 0.24, que es lo que hay ahora mismo, y lo que nosotros vamos a aportar, ¿de acuerdo? Vamos a confirmar. Nos falla alguna vez con el tema del gas. Esto es normal. En Matic todavía ese fallo no nos aparece. Bueno, aquí nos sigue dando error. Vale, pues aquí creo que sí que vamos a tener un problema y es que no nos permite agregarlo. Supongo que es por el navegador, ¿vale? Por tema de permisos o lo que sea, que no nos lo permite. Voy a ver. Ahora sí. Bueno, creo que también la blockchain está un poquito saturada. Vamos a firmar. Vale, ya la ha enviado. Suelo dejar estos fallos para que veáis que nos pasa a todos y ya está completada. Ahora sí, y de hecho ya aquí aparece. Como veis, aquí detrás ya se ha confirmado. Siempre esta pantalla tarda un poquito más en borrarse, en salirse. De hecho, yo creo que se puede cerrar. Voy a esperar un poco, pero en principio ya se puede cerrar porque lo tenemos aquí. Entonces yo estoy contribuyendo con 0.00, ¿de acuerdo? Y me han bloqueado porque yo este LP, perdón, ya no lo voy a recuperar, pero a mí a cambio me han dado 1.6 en, bueno, 160%, 1.6 en jamones. Entonces, de los 950 que yo he aportado, al final voy a recibir 3064. Esto se me va a ir repartiendo. Mirad, aquí lo tenemos, ¿veis? Y aquí es lo que tengo. Bueno, pues todos los meses me van a ir dando el Besti, ¿de acuerdo? Me lo van a ir repartiendo. Acaba de aparecer ahora el mensaje, pero como veis ya lo teníamos. Bueno, pues ya estamos también aquí contribuyendo un poquito con el tema de USDT jamón. Como veis, solo había 450 dólares, por eso era tan alta lo que era el impacto en el precio. Y, por ejemplo, pues en este caso nos daban, creo que perdíamos un montón. Esto es normal hasta que se vaya completando todo el tema de liquidez y por eso se han lanzado los bonos de liquidez. Pero bueno, estamos hablando esta, de esta wallet. Me está gustando un montón, sinceramente. Ya la tenemos aquí, ya nos han descontado todo lo que hemos ido intercambiando y cuando nos venimos aquí, vamos a ver si nos podemos conectar. En esta, por ejemplo, no me la ha detectado, no sé por qué. A ver si The Bank, que es su propia wallet, no la detecta. Ahora sí. Vale, vamos a elegir igual Polygon, porque estamos en Polygon. Vamos a conectarnos. Veis que me detecta el saldo que tengo. Veis que me detecta aquí lo que tengo en wallet. Lo que no me detecta, que estaría genial que apareciese aquí, es el tema de jamón. No aparece jamón y tampoco aparece Orion, que no es porque sea jamón. Como veis, no me aparece. De hecho, si le ponemos Polygon, ¿de acuerdo? No me van a aparecer los protocolos que ellos soportan.
Yo no puedo enviar una solicitud porque tengo que estar por debajo de los 100.000. Esto es también una especie de red social donde tú, pues, hay un ranking de personas y demás. Pero aquí hay una herramienta muy interesante que ya hemos hablado de ella en el canal, que es el tema de aprobar. ¿De acuerdo? Ha sido migrada tu Rabbit ahora. Ah, vale, lo tenemos directamente aquí en Rabbit. Entonces, vamos a ver si lo tenemos aquí. Lo que no sé cómo será entonces. Aquí tendremos que buscar el tema de seguridad. Aquí, token aprobados. En Ethereum no, en Polygon. Vale, fijaos. Por ejemplo, yo ahora mismo me quedan $30, ¿no? Y los $30 están en USDC. Como yo le he puesto un máximo más alto de $30, ahora mismo, si un contrato se conecta a mi dirección y me podría robar los $30 fácilmente. ¿Qué podemos hacer aquí? Mira, yo puedo declinar, ¿vale? Yo puedo decirle que KeepSwap, por ejemplo, no me pueda quitar. Que este proyecto que no tiene nombre porque ellos no lo reconocen, que en este caso sería seguramente el tema de Hammond Swap y este igual, no lo puedo cambiar. Esto no lo conocía y me parece perfecto porque todo esto de declinarlo lo podemos hacer directamente desde la wallet. Vamos a declinar el de KeepSwap. Esto se puede luego aprobar en cualquier momento. Vamos a declinar. Seguramente no va a cobrar. ¿Veis? Vamos a firmar. Fijaos que no son ni un céntimo. Vamos a firmar. Y si yo ahora quisiese volver a comprar en KeepSwap, tendría que volver a aprobar el contrato. ¿De acuerdo? Pero esto, lo potente que tiene, la potencia que tiene es que podemos borrar todos esos contratos directamente desde nuestra wallet. Es como si lo pudiésemos hacer desde MetaMask. No nos tenemos que venir ya a DeBank. De hecho, DeBank ya no te lo permite. Así que, bueno, pues un punto a favor, pero como que nos está obligando a cambiarnos a su wallet, ¿vale? Bueno, pues en principio eso ya está. Ya lo hemos hecho. Fijaos aquí también que me dice en qué red estoy conectado. Puedo cambiar. Puedo añadir más redes. ¿De acuerdo? Y también tengo aquí todos los protocolos a los que le he dado permiso, que los puedo borrar o los puedo marcar como, bueno, pues favoritos. Por ejemplo, para mí este es favorito, Hammond Swap es favorito, Orion también es favorito y bueno, KeepSwap en principio no, pero fijaos que lo podría quitar, ¿de acuerdo? Y podría desconectarme de él. Entonces, si yo me desconecto, me vengo aquí y actualizo esta página, seguramente me va a decir que tengo que volver a conectarme, fijaos. ¿De acuerdo? Si yo le digo que no, pues no estoy conectado, no puedo hacer nada con KeepSwap. Para eso creo que es una wallet muy potente. Sí que tendría que probarla en Chrome o en Brave para ver si las funciones van todas correctas. En este navegador también os voy a poner si queréis el enlace por si lo queréis probar, porque ya os digo, por lo menos sí que he comprobado que cuando tengo MetaMask y Ravi no son muy compatibles. Siempre salta Ravi. Entonces, si teníais algo en MetaMask, no os lo va a detectar. De hecho, como que se superpone siempre Ravi a MetaMask en el navegador, pero nada más, es solo eso. Bueno, pues listo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.